La palabra del Señor dice: versículo 30, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Bien, todos sabemos que este es un pasaje histórico. Histórico porque nos está contando la historia de Pablo, creo que Pablo con Bernabé, y estaban ante los magistrados, son llevados a la cárcel, los aseguran con los pies en el cepo para que no se vayan a escapar. Pablo y Silas a medianoche están alabando al Señor a pesar de estar así golpeados, y están cantando, alabando a Dios y orando. Y mientras ellos cantan, los presos escuchan, y de pronto a medianoche hay un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abren, los cepos se sueltan, los pies le quedan libres, y de pronto sale el carcelero asustado, con deseo de suicidarse porque se le van a volar los presos y lo que le espera es la muerte. Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta no se hizo esperar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces yo quiero en esta mañana enseñar acerca de la salvación. En términos técnicos lo llaman soteriología. Soteriología. Allá los que van al instituto y esto, bueno, ¿qué es soteriología? Doctrinas para la salvación. Son cuestiones técnicas ahí. Y digo la palabra porque cuando la escuchen no se asustan. Sí. Vamos a hablar de esa soteriología. Y dice: uy, ¿qué será eso? ¿Con qué se comerá? No, las doctrinas de la salvación. Ya. Cuando están hablando de soteriología, hablan de amartiología. ¿Qué es amartiología? Origen y efectos del pecado. La amartiología. Es un término allí que solo lo digo para que ustedes no se asusten cuando lo escuchen. Son términos teológicos. No intento explicar eso. Pero sí vamos a hablar acerca de la salvación. Amén. Y hablar acerca de la salvación es un tema supremamente importante, porque es una de las causas por las que estamos aquí, porque hemos sido salvos y porque vamos a ser salvos. Amén. Los que estamos aquí nos hemos entregado al Señor, entendemos lo que es la salvación, y por eso estamos agradecidos con el Señor, porque Él nos ha salvado. Gloria a Dios. Y creo que los que van llegando al Señor buscan ser salvos. Hablar de la salvación parece sencillo. Es más, algunos menosprecian la salvación porque se ofrece gratis. Pero quiero aclarar que la salvación es gratis porque no hay quien pueda comprarla. Nadie puede dar a Dios. Decía el salmista: la redención del hombre es de gran precio y nadie lo puede lograr, no se logrará jamás. Realmente no había quien pudiera redimir al hermano y dar a Dios el precio del rescate por él. Entonces la salvación viene a ser gratis, pero no barata. Gratis
pero muy costosa. Además, la salvación es un resultado, y es un resultado desde Cristo o desde Dios mismo, y es un resultado desde el ser hacia Dios. Y aunque se da instantáneamente, no siempre fue así, ni se dio instantáneamente. No se recibe como un resultado instantáneo porque fue instantáneo, sino que se recibe como un resultado porque ya está realizado. ¿Me explico? Es un proceso. La salvación es un proceso. Amén. Por ejemplo, primero, no falta quien diga que el almuerzo es gratis. ¿Ustedes creen que hay almuerzo gratis? El almuerzo hoy es gratis. No hay almuerzo gratis. Que se lo regalen a usted es otra cosa. Que a usted le salió gratis es otra cosa. Pero que haya almuerzo gratis no es verdad. No hay almuerzo gratis. Todo almuerzo tiene un costo y alguien debió haberlo pagado. A ustedes lo dieron gratis, pero alguien lo pagó. Pero además, si uno pregunta cuánto se demora para que haya una sopa, alguien puede decir, y las damas expertas en la materia dicen 2 horas. Y yo digo, para que haya una sopa se necesita mucho más de 2 horas. Sí, señor. ¿Por qué? Porque si usted a la sopa le va a echar una costilla de res, esa res tiene que haber tenido mínimo 3 años. Mínimo. Así que hacía 3 años se empezaba a gestionar una sopa que usted va a comer hoy. Y si le va a echar unos platanitos, también. Hace unos 3 años alguien sembró una mata de plátano. Así que la sopa no apareció de la nada. Usted va al mercado y compra un objeto, compra un ingrediente para la sopa y lo encuentra hecho. Pero eso no es el que apareció de la nada. Ese es el resultado de un proceso. Amén. Así que las cosas no son tan sencillas como uno a veces las ve y cree que son. Son un proceso. Igual que eso, la salvación es un proceso, es un resultado. Y no un resultado que apareció de la nada. Es el resultado de un plan, un proyecto. Se llama el plan de salvación. Y hablar del plan de salvación, que es lo que vamos a ver seguramente algunos domingos, tiene que ver con lo que decimos doctrinas fundamentales para la salvación. Está incluida la fe, la gracia, la redención, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión. Es decir, una cantidad de cosas tienen que ocurrir para que haya salvación. Cantidad de cosas desde 2 perspectivas. Una de Dios hacia el ser humano y otra del ser humano hacia Dios. Porque bien, la parte de Dios está realizada desde el Calvario, pero la parte del ser es la que tiene que aportar. Gloria al Señor. Sin embargo, la salvación, la palabra salvación, que entre otras cosas significa, la palabra salvación, que significa liberación, escape, emancipación, garantía, refugio, amparo, seguridad. Esa salvación, la palabra salvación desde lo más simple, podríamos decir que se refiere a escaparse de algo
que está en contra de su ser, inclusive de su vida o de su salud. Amén. El ser humano tiene conocimiento moral de Dios. Y la gente siempre ha discutido si hay Dios o no. Y alguien dice, ¿y cómo me demuestra que hay Dios? Y yo le digo, ¿y cómo me demuestra que no hay Dios? Gloria a Dios. Y claro, ahí nos vamos a encontrar. Y yo tendría más argumentos. Yo tendría más argumentos para demostrar que sí hay Dios que el que dice que no hay Dios. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación misma, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estoy hablando de Romanos 1:21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en lugar de dar culto al Creador, adoran a las criaturas. Y dice, y terminan adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La iglesia debió haber dicho amén. Porque yo dije, Dios es bendito por los siglos de los siglos. Es que eso es lo que dice la Biblia. Mire que el mismo escritor dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, así es, póngale la firma. Se desviaron de la fe. Y profesando ser sabios se hicieron necios. Eso de creer en Dios no es como dijo un hombre. Dijo un hombre llamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue el que dijo, la religión es el opio de la humanidad. ¿Ustedes no han oído hablar de eso? El opio de la humanidad, la religión. Hay que matar a Dios. Matemos a Dios, dijo Friedrich. El tratado de él se llamó La muerte de Dios. Matemos a Dios. Y se acabó el problema. Y nos pusieron a hacer un trabajo en el instituto bíblico. Cuando yo hice el instituto, hice un instituto que tenía mucho que ver con la filosofía. Y allí en ese programa nos pusieron a hacer un trabajo sobre la muerte de Dios, de Friedrich Nietzsche. Y algunos hermanos decían, no, pero eso es una blasfemia. Yo no quiero hacer un trabajo que la muerte de Dios, matar a Dios, qué blasfemia. No, vamos a ver qué es lo que dice Friedrich Nietzsche. Y él decía, el hombre es un superhombre. La idea de Dios lo rebajó, lo humilló. La idea de Dios hace que el hombre ande cabizbajo, porque cuando cree que hay un Dios, cree que ese Dios es santo y él es pecador. Y entonces el superhombre que está dentro del ser no se desarrolla. Por eso la religión es el opio del pueblo, porque la gente cuando le han inventado la idea de un Dios para tenerlo marginado, controlado. Pero matemos a Dios y verá que el problema se acaba. Él no hablaba de que mataran a Dios, sino que mataran a Dios. Es decir, matemos la idea de Dios. Pero es una idea que no es idea. Es una idea que es partícula de Dios. Es esto de Dios. Yo digo,
Es intrínseco en el ser. Es intrínseco. La gente no puede escaparse a esto. Por eso el hombre ya el evangelista iba en el barco, iba hablando de Dios. Y el hombre dijo: ve, a mí no me hable de Dios, que yo soy ateo. Yo no creo en nada, ni en Dios, ni nada. Ah, bueno, no hay problema. Pero cuando la barca estaba que se hundía y el barco se iba de un lado para otro y se estaba metiendo el agua, todo el mundo arrodilladito, y se fue y encontró al ateo de rodillas también. Amigo, ¿usted qué hace ahí arrodillado? ¿No es que usted es ateo? Dios, no es que yo soy ateo, pero allá en la tierra seca. Aquí no. Es que es fácil ser ateo cuando todo está bien. Pero en el momento del apuro no es tan fácil. Porque el ser humano, sí, el ser humano depende de Dios, quiera o no. Porque Él es el que da vida y aliento y todas las cosas, y de un solo linaje ha hecho a los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el tiempo, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. A mí me gusta ese pasaje. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Así que el hombre anda ciego, pero puede palpar y encontrará a Dios, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Estoy hablando de Hechos capítulo 17. Importantísima esa declaración. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, escuche bien, todos los hombres, y en todo lugar, ¿a qué los manda? A que se arrepientan. ¿Y por qué los manda a arrepentirse? ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de entre los muertos. Esto es a Jesucristo. Así que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse, porque quieran o no, Dios ha establecido un día en el que juzgará a todos los hombres. Los seres humanos, desde la perspectiva espiritual, somos inmortales. No podemos escaparnos a esa realidad. Somos inmortales. Amén. Hasta los que se creen animales y se portan como animales son inmortales si son humanos. Y eso nos hace diferentísimos. No podemos escaparnos a esa realidad. ¿Usted sabe por qué la gente encuentra huacas? Las huacas antiguas, no las nuevas que de los grupos, no, las huacas antiguas, de los indígenas, los tesoros. ¿Sabe por qué habían tesoros? ¿Por qué habían huacas? Porque los indígenas, nuestros ancestros, porque querramos o no, tenemos sangrecita indígena, con mucho honor. Que ninguno de la debe fino, que todos tenemos sangre indígena. Colombiano que se respete, tiene sangre indígena. Ellos no tenían Biblias, pero sí tenían templos. La historia nos muestra que inclusive habían templos de oro y tenían sacerdotes. ¿Por qué templos? Porque creen
creían en una divinidad. Pero eso no es nada. ¿Por qué huacas? Porque los sepultaban con todo lo que tenían. Le ponían vasijas de barro, que eran las que habían finas, y en esas vasijas echaban todos sus enseres, especialmente los de oro, los echaban allí, y les ponían vasijas con agua, y les ponían alimentos, porque ellos creían que cuando morían pasaban al otro lado del charco, y allá la vida continuaba desde otra dimensión. Así que ellos creían que podían seguir allá usando los aretes y los collares y todo aquello. Solo creían sanamente. Y claro, los enterraban y ahora los que los encuentran lo disfrutan, porque de ahí no se pueden llevar nada para el otro lado. Pero estoy explicando que el ser humano intrínsecamente lleva la necesidad de creer en Dios y creer en la eternidad. El ser humano es perpetuo. De ahí toda clase de pensamientos. De ahí que la iglesia, la tradición se aprovechó para engañar a la gente con eso de el purgatorio, con eso de el limbo, que el niño se moría sin bautismo, se iba al limbo. Y el limbo es un lugar más fresco que el paraíso, que un poquito más fresco que el purgatorio un poquito más caliente, con diferentes niveles de temperatura. Y más abajito del purgatorio, el infierno. Entonces decían, sácalo de penas y llévalo a descansar. Esa es la oración, todavía la repiten, creo. Sácalo de penas. ¿Cuáles penas? Penas los que están aquí, y los que están allá, si ya quedaron a ese lado quedaron, y no hay oración que los saque de penas. Allá estarán penando, Dios tenga misericordia. Pero la realidad es que la salvación es dada a los hombres sobre la tierra. El evangelio no se predica a los espíritus, a las almas, ni a las ánimas benditas del purgatorio, como decían los antiguos. Eso no existe. Y entonces creían que se podía. De hecho, había un hermano que se entregó al Señor, que era sacerdote. Y el día de Todos los Santos, que había guardado todos sus ahorros durante mucho tiempo para pagar la misa, para que le sacaran su familiar. Y cuando iba el curita, después de todas las oraciones que hizo allá en el cementerio, le salió la viuda y le dijo: padre, yo he ahorrado todo este tiempo, este dinero para pagar, para que saque a mi difunto esposo de penas y lo lleve a descansar. Y cuando él fue a recibir el dinero, la conciencia le decía: no engañes a esa señora. Pero después, cuando él fue y rezó todo lo que sabía, salió la viuda a decirle: dígame la verdad, mi esposo ya está en la gloria de Dios. Y el hermano dice que él no soportó el cargo de la conciencia y metió la mano al bolsillo y le devolvió el dinero a la viuda y le dijo: mire señora, no lo voy a engañar, si su esposo murió siendo salvo, está salvo, y si murió perdido, está perdido. Allá al otro lado no hay oportunidad de salvación. La salvación es aquí, en esta vida. La palabra del Señor nos enseña con claridad que es aquí donde podemos ser salvos, escapar. La salvación, sinónimo de escapar, de garantía, de refugio. Y la palabra del Señor dice, el salmista dice: Dios es nuestro amparo
amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El ser humano desde que nace está rodeado de peligros por todas partes. Amén. Desde que nace. Nace y empieza a morirse. Nace rodeado de amenazas, de peligros. Lo rodean las enfermedades. Los padres tratan de proteger lo mejor que pueden, que podemos, todos. Tratamos de proteger a nuestros hijos ¿de qué? De las amenazas. ¿Amenazas de qué? Amenazas por todas partes. Amenazas de enfermedades. Amenazas de peligros. Amenazas de hurtos. Amenazas de que le roben inclusive los miembros externos o internos. Y todos los padres tratamos de cuidar. Por otro lado, encontramos entonces las amenazas de la superstición, que por cierto son fuertes. Y parece que los padres mantuvieran el miedo sobre la superstición y tratan de salvar o proteger sus hijos. Entonces algunos los llevan donde el curioso a ponerle la aseguranza. Le ponen en la patica, en la manito, en el piecito. En el piecito, en la manito, en el cuello. Le hacen cruces por todas partes y le hacen de todo para que no le vaya a caer el mal de ojo y el de ojo seco y un poco de cosas. Pero claro, ponen el mal, aplican el mal para tratar de librarse del mal. Porque todo lo que es superstición es del diablo, todo. No importa si se llama magia blanca, todo. El diablo se viste como ángel de luz para tratar de engañar. Y claro, a nosotros los cristianos traemos nuestros niños también para protegerlos. Y se los presentamos al de arriba. Amén. Y esa sí es una aseguranza buena. Si Él lo bendice, Él bendito, porque a quien el Señor bendice será bendito. Nosotros sí podemos decir que protegemos a nuestros hijos cuando los presentamos a Dios. Así que el ser humano nace como en medio de los más grandes peligros. Y claro, hay muchos que se salvan de muchas cosas, porque la salvación desde lo más elemental casi se muere, pero se salvó. Estuvo a punto de morirse y se salvó. Ok. Seguramente que todos aquí nos hemos salvado de muchas cosas. Dios nos ha guardado. Pero cuando hablamos de la salvación escatológica, estamos hablando de el más allá de la salvación de la vida eterna. Y es allá donde apuntamos nosotros los cristianos. Porque de la enfermedad nos puede ayudar a salvar hasta un médico. Claro, con la voluntad de Dios. Y algunos dicen que no visitan un médico porque ellos tienen fe en Dios. Se respeta. Pero el Señor dijo, los enfermos buscan un médico. Así que eso es normal. Que algunos tienen fe y dicen, no, yo no voy a un médico. Se le respeta su fe, porque si usted tiene fe, téngala para con usted, dice la palabra de Dios.
Y claro, nos vemos muchas veces, hemos sido salvos de diferentes peligros. Pero es que el ser humano vive la vida de Caín, errante y extranjero en el mundo, si no tiene a Dios. Entonces, si la persona no tiene a Dios, realmente, ¿para dónde va? Si no tiene a Dios en su corazón, ¿hacia dónde se dirige? Anda errante y con miedo de la muerte. Y sucederá que el primero que me halle me matará, dice Caín. Y el ser humano anda así con miedo. Esa es la realidad humana. Y lamentablemente uno va solo por un camino y ve venir alguien y en lugar de alegrarse se asusta. Allá viene uno y dice, ¿será que me escondo? Y uno va solo y va asustado y ve venir alguno, debiera alegrarse, allá viene alguien quien me acompañe, pero no. Uno ve que viene alguien y dice, Señor, guárdame. Como si los seres humanos fueran fieras todos. Es que una persona sin Cristo realmente es un desastre. Debiéramos vivir como hermanos, alegrarnos al vernos, pero mantenemos con miedo de los seres humanos. Y Dios nos puede salvar de los malos hombres también. Gloria al Señor. Así que la vida está llena de misterios. Y algunos nunca los vamos a entender. Y dice la palabra del Señor que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Nos encontramos a Salomón, el gran investigador de la vida. Y Salomón se propuso a investigar para qué fue creado el hombre sobre la tierra, cuál es el resultado de la faena sobre la tierra. Y hizo de todo, experimentó de todo, se dio cuenta de una cantidad de cosas y encontró que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Usted lee todo el libro de Eclesiastés y termina hace un cierre del discurso, una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de Salomón? Eclesiastés 12. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ahí está la felicidad del hombre. Porque Dios, cuando da un mandamiento, no lo hace como lo hace la ley del país. La ley del país se inventa unas cosas, unas leyes para sacar plata, para sacar provecho del pobre. Pero Dios no es así. Dios crea una ley, un programa, un proyecto para salvar al hombre. Así que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, sin que se le olvide que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No se nos puede olvidar que todos tendremos que dar cuenta a Dios un día. Todos. Desde luego, en sus diferentes dimensiones. Los cristianos también vamos a estar en el juicio de Dios. Pero el juicio para la iglesia se llama el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo no es un juicio condenatorio o salvatorio. El tribunal de Cristo es el juicio de recompensas. El Señor le pagará a cada uno según lo que hizo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y a cada uno va a recibir su recompensa, y algunos no van a recibir nada. Dice la Biblia, aunque se salvaron, así como por fuego. Se les quemó todo lo que tenían para mostrar, no les quedó nada. Se les quemó la casita con todo, pero se salvaron. ¡Gloria a Dios! Así que el ser humano necesita salvarse. Amén. Y bueno, la verdad es que la predicación del evangelio, la gente dice, bueno, ¿y los evangélicos? ¿Por qué se desesperan porque uno no sea evangélico? ¿Cuál es el afán de ellos? ¿Cuál es el afán de ellos que uno sea evangélico? Miren, si usted, desde lo más humano, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿por qué nos preocupamos? Un ejemplo más humano. Usted ve a una persona que va vendada, no puede ver, y lo ve que va caminando, y sabes que adelante de él, por el camino en que va, hay un precipicio sin fondo. ¿Usted no hace nada por él? ¿No le grita? Algunos, yo pienso que algunos hasta lo empuja. Oye, pero usted es bobo, no es que se va a ir al hueco, es que se le atraviesa. Seguro, estoy seguro. No puede ser hasta ese que le hizo el mal, pero usted lo ve que va vendado y que se va a ir al hueco así profundo donde no va a volver a salir. Usted se atraviesa y dice, hey, hagamos algo, vamos a ver cómo salvar, así sean las bravas. Porque uno a veces dice, el evangelio, si se pudiera inyectar, se lo inyectaríamos a la gente. Porque que el evangelio es el plan de salvación para toda la raza humana, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino únicamente el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nos paramos en las plazas, por eso nos paramos en las calles, en los templos, a gritarle a la gente que van con rumbo a la perdición, que abran sus ojos, que además hay un programa especial lleno de beneficios para el que quiera creer, que tiene la garantía del de arriba, que tiene la garantía de Dios de salvación y de vida eterna. Por eso nos preocupa predicar el evangelio. Por eso usted ve a la mamá preocupada por el hijo, orando por el hijo para que vuelva el Señor. Por eso nos preocupa cuando alguien muere sin haberse entregado al Señor, sin haber alcanzado la salvación. Nos duele. Y es que yo siempre hasta he puesto el ejemplo de David. Las cosas raras de la vida para uno. A David se le murió el niñito. Y estaba ayunando y orando. Y cuando se murió el niñito, se secreteaban los sirvientes, decían, estaba llorando cuando estaba enfermo. ¿Qué tal cuando le digamos que se murió? Y estaban secreteándose entre ellos. Y entonces quedó mirándolos y vio que se secretaban. Dijo, oiga, se murió el niño, ¿verdad? Le dieron, se murió. Nos imaginamos ahí, el hijo del rey, y los sirvientes, se murió. Y el que estaba arrodillado se paró. Y se fue y pidió, y se fue al templo y adoró, y entró a la casa y pidió comida, denme comida. Dice, oiga, cosa tan rara. Explíquenos eso. ¿Cómo así que cuando el niño estaba enfermo,
Usted ayunaba y oraba. Ahora que él se murió, usted se levanta, da gracias y pide comida. Eso no lo entendemos. Y David dijo, cuando él estaba vivo, yo rogaba porque tenía esperanza de que Dios hiciera un milagro y le diera vida sobre esta tierra. Pero ahora él se fue y yo voy para donde él está. Pero él no viene para donde yo estoy. Así que él se fue adelante, sencillamente. Él murió siendo salvo. Eso es lo que dice. Él murió siendo salvo. Así que cuando el niño muere, nos duele, pero tenemos la tranquilidad de que está asegurado en el Señor. Él murió siendo salvo. Pero años más tarde, un hijo se sublevó y lo estaba persiguiendo, se llamaba Absalón. Y el rey estaba muy preocupado, no lo dejaron ir a la guerra. Pero el rey, cuando iban saliendo el comando general militar, les decía, tengan cuidado con mi hijo Absalón. Cuiden ese muchacho, cuidado, le van a hacer algo. Y un mulo, iba montado en un mulo Absalón y por ahí se metió el mulo debajo de unos árboles y el cabello se le envolvió y quedó colgando del cabello. Y el mulo siguió. Y el comandante fue y uno de los soldados lo cogió mansito ahí colgando y lo mató. Cuando le avisaron a David que Absalón había muerto, vea, eso fue terrible. Rasgó sus vestidos, tomó tierra, se tiró tierra en la cabeza y salió gritando, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me hubiera dado que yo hubiera muerto en lugar de usted? Ay, Absalón, cómo me duele tu muerte. Como todo buen padre, sentía mucho dolor porque su hijo había muerto perdido. En cambio, el niño había muerto salvo. Por eso usted encuentra que los padres se duelen por los hijos que están apartados. Porque es que nosotros tenemos una visión espiritual que nos permite ver la gloria de Dios, pero también nos permite ver para dónde van los que mueren sin Cristo. Ellos van con rumbo hacia el precipicio llamado la perdición eterna. El que muere sin salvación, nosotros sabemos que ya no hay ninguna oportunidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que un día se dijo allá en Belén, los ángeles trajeron una noticia, he aquí os doy nuevas, que serán de mucha alegría para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Él es el Salvador del mundo y es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por todos los pecadores, y todos los que le reciban pueden ser salvos. Desde luego, la salvación tiene sus pasos indispensables. 3 pasos indispensables para la salvación. El primero es arrepentirse. Y arrepentirse significa dar la vuelta. Significa abandonar ese camino que llevaba, dar la vuelta y tomar un nuevo camino. Eso es arrepentirse. Hay gente que cree que se arrepiente y puede seguir por el mismo camino. Pues si se arrepiente y sigue por el mismo camino, está haciendo lo del borrachito. El borrachito llega y amanece en Guayabao el otro día y dice, me arrepiento de haber gastado mi platica. Me arrepiento.
y prometo que no lo vuelvo a hacer. A los 15 días, cuando le dan el paguito, dijo el borrachito que pasaba todos los días y le aconsejaron que, porque no podía soportar para pasar por allí, por el estanco sin tomarse el trago, y entonces le aconsejaron que brincara duro, que cayera al otro lado para que siguiera el camino, y entonces dijo, listo, lo voy a hacer, y se fue y cogió impulso y brincó tan duro que cayó al otro lado, y dijo, yo nunca había brincado así, esto merece un trago. Ese es el arrepentimiento mundano. Pero el que se arrepiente de corazón, se aparta del mal y toma el nuevo camino, el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Segunda de Corintios 7:10 dice, el arrepentimiento que es según Dios produce tristeza, de lo que no hay que arrepentirse. El arrepentimiento según el mundo es diferente al arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento según Dios lleva a la persona a cambiar de mentalidad, a cambiar de visión, a cambiar de camino. Gloria a Dios. El otro paso para ser salvo es bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:37 y 38. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y es allí donde se nace de nuevo. Y el Señor dijo, si no naces de nuevo, no entrarás. Y el nuevo nacimiento se da a través del arrepentimiento y la conversión. En el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, se da el nuevo nacimiento. Y lo tercero es permanecer hasta el fin. Por haberse multiplicado el amor, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si usted quiere ser salvo, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y perseverar hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Hasta el fin de su vida debes perseverar en el camino del Señor. Les invito a estar en pie y que el Señor nos ayude a permanecer, a perseverar, y ojalá los amigos entiendan, hay oportunidad de salvación para todo el que quiera. Si sigues en ese camino, vas con rumbo a la perdición, y quieras o no, el tiempo te llevará allá. Nadie puede detener el tiempo. El tiempo es como un gran vehículo que nos arrastra a todos. Si el Señor demora 100 añitos más para venir, ninguno de los que hoy están aquí estaremos por ahí, estaremos al otro lado. Ojalá que estemos al lado de arriba y no al lado de abajo. Que el Señor nos ayude. Oramos. Soberano Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres Dios grande, lleno de amor y de misericordia para con los hombres. Porque bendices tu pueblo, bendices tu iglesia, iluminas el camino, nos enseñas tu palabra.